Ok, entonces nosotros en esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando. Es una noche muy linda, de hecho vamos a leer mucho la palabra de Dios, la vamos a usar mucho y por eso les recomiendo por favor que tengan la Biblia a la mano para que me ayuden a leer y que vayan practicando, ¿verdad? Que vamos a usar el Antiguo Testamento, vamos a hacer el Nuevo Testamento, pero más que todo ir nosotros poquito a poco usando la Biblia en forma asertiva. Bueno, en esta noche es un poco ahí, un poquito más, yo diría, profunda y vamos a ver, a tratar de ver todos los géneros literarios. La Biblia, igual que cualquier otro libro, tiene géneros literarios y esos géneros literarios nos dicen cómo asimilar esa esa determinada libro, evangelio o lo que nos presente. Lo vamos a hacer en una forma muy sencilla porque lo que yo sí quiero y que entendamos es que este es un curso, sí, de Biblia, pero no una profundidad apologética, sino que vamos a tener la parte teológica y la parte reflexiva de la Biblia y de cada libro. Así que bueno, muy contentos en esta noche que Dios nos da esa oportunidad de servirle y de estar con Él y con su palabra. Vamos a empezar con la primera, género literario, ¿verdad? Empezando por lo primero, como dicen, ¿verdad? ¿Qué es el género literario en la Biblia? Son formas de escritura utilizadas para expresar la revelación que Dios hace al hombre, a la humanidad en general. El primero es el género histórico. Es el que narra hechos pasados que realmente sucedieron. La exactitud histórica y geográfica de la Biblia no es la más importante de interpretar, sino que nos va a hablar ese hecho histórico a nosotros con respecto a nuestra salvación. Sabemos a través de la historia antigua que muchos historiadores han escrito sobre Jesús y han dado fe de la existencia de él. De hecho, tenemos historiadores que han podido, voy a ponerlo aquí, que han hablado de Jesús y que han podido determinar a través de la historia que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico y es un hecho histórico tan importante que dividió la historia de la humanidad creyente de normalmente Occidente del Imperio Romano, que al cual pertenecemos nosotros en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde se evidencia la existencia de Jesucristo como un hecho tan importante que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y hay historiadores que han escrito sobre Jesús, dando fe, ¿verdad? De que Jesús realmente existió. Tenemos a Cordelio Tácito, tenemos uno de los más famosos, Flavio Josefo, tenemos a Adriano y a Luciano, entre otros grandes historiadores.
También Heródoto en algún momento lo menciona y otros filósofos griegos, etc. Entonces, que existió Jesús, existió, es un hecho. Si no, la historia no hubiera estado dividida en antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Sería imposible. Nosotros debemos pedir mucha atención al Espíritu Santo para que nos explique Él estos géneros históricos y todos los géneros literarios y cómo interpretarlos. La primera que tenemos aquí es cuáles son esos libros de la Biblia, esos escritos de la Biblia que son históricos. El primero de ellos, Génesis 37, del 1 al 2. Y de ahí es muy importante que cada uno de nosotros en este momento se vaya a Génesis, que no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque es el primero de todos los libros de la Biblia, Génesis. Entonces buscamos el 37, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos. Ya aprendimos, ¿verdad? Número pequeño es el versículo, número grande es el capítulo y vemos lo que dice el 1 y el 2. Todos sabemos que el Génesis nos va a hablar sobre la creación del hombre en el mundo. Y viene así el 37, lo voy a leer yo, y para Éxodo voy a escoger cualquiera que ustedes quieran, cualquiera de ustedes puede escoger una parte del Éxodo y lo va a compartir con nosotros. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Estaba en la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Sin embargo, todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hermanos, pero le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Palabra de Dios. Bueno, esta es la historia del Génesis, donde vamos a ver la historia de Jacob, de sus hijos, y vamos a ver a José, que es una historia muy conocida porque él, sus hermanos le cogen una gran envidia, un gran odio, ¿verdad? Mucha tristeza, porque imagínense, entre hermanos que se dé eso, ¿verdad? Un gran odio, una gran envidia porque el padre lo prefería. Y además tenía dones y carismas, era muy inteligente, sabía leer, sabía escribir, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ellos lo van a meter al foso y que luego va a quedar él dentro del imperio egipcio, un imperio muy fuerte, y va a llegar a ser la mano derecha del faraón. Eso es un género histórico. Cuenta la historia de la creación del mundo, ¿verdad? Cómo Dios creó el mundo y también narra sus primeros descendientes, cómo estos pueblos van desarrollándose. En el Éxodo, que es el segundo libro que ustedes tienen después de Génesis, espero que ustedes me vayan siguiendo. Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto. Y Dios hace un pacto con el hombre y le da los mandamientos. En este Éxodo, cualquiera de ustedes, quien quiera, me puede leer algún capítulo, indicarnos cuál capítulo quieren leer
y cuáles versículos les gustaría que leyéramos para que veamos en el Éxodo se da un nuevo pacto, un pacto antiguo, el pacto antiguo que habíamos visto en las primeras lecciones, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde les da sus mandamientos. Ese es el pacto antiguo. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver cuál de todos ustedes quiere leer y que nos diga para buscar y nos dé tiempo de buscar el capítulo y los versículos. ¿Quién lo quiere hacer? Doña Leida, si gusta yo, ¿Está sería bien? el capítulo 3 a partir del versículo 1 y no sé, de Del 1 ahí 3, usted dice hasta del dónde. Ajá, 3. Ok. Vaya leyendo. muy bien. Y se titula La zarza ardiendo. Ujú. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando, la zarza ardía pero no se consumía y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto aquí, bueno, todos sabemos, y si no lo vamos a ver cuando vemos Moisés, cómo ese es el primer llamado de Dios directo con Moisés, cara a cara, donde ya le va a dar la misión que ya le había dado, pero que ya lo va a incentivar a liberarse a su pueblo. Ya ahí primero lo sacó de Egipto y ahora va a liberar su pueblo. En Números, que es el que sigue vamos a buscar después de Levíticos, van a buscar Números. Recuerden que si no saben dónde están, entonces van a usar el índice. Les voy a dar tiempo para que lo busquen y se lo voy a asignar a, a don Ronald, que busque un capítulo y un versículo, el que quiera leer. Gracias. El capítulo es el 2, versículo 1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, los israelitas, los israelitas acamparán cada uno junto a su banderín o estandarte de familia, mirando a la tienda del encuentro y alrededor de ella. Al este, hacia la salida del sol, acompañarán los estandartes de Judá por escuadrones, jefe de los hijos de Judá en Nazón, hijo de Aminadab. Su ejército cuenta con 74,700 alistados. Junto a él acampa la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército cuenta con 54,400 alistados. La tribu de Zabulón, su jefe es Eliab, hijo de Jalón. Su ejército cuenta con 57,400 alistados. Los alistados en el campamento de Judá por escuadrones son 186,400. Se pondrán en marcha. Paro. Sí. Ustedes ven que aquí en Números viene dando toda
la descendencia, las tribus, cómo están preparadas para la guerra. Pero si cuando veamos números nos vamos a dar cuenta de las señales que el Señor hizo para ellos, las diversas leyes que vino dando a Moisés, que incluso en el 5 dice, Yahvé dijo a Moisés, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que están impuros por flujo seminal y a todos los que están impuros por haber tocado algún muerto, ya sean hombres o mujeres, los echarán fuera del campamento para que no se hagan impuros, pues yo habito en medio de ustedes. Y así hicieron los hijos de Israel y echaron fuera del campamento, tal como Yahvé había mandado a Moisés. Palabra de Dios. Entonces, en Números, él viene dando una serie de leyes que cumplir. Y vemos cómo poco a poco, y así lo vamos a ver también en Josué, ¿verdad? Que ya Dios va, después de que pasa Deuteronomio, todo esta, la parte antigua, donde ya Moisés queda atrás, empieza una nueva etapa, un nuevo momento con Josué, que es dentro de todas las lecturas que tiene Josué, tiene la famosa tierra prometida por la pasada del Jordán. Y ahí yo quisiera que alguien lea el capítulo 3 en adelante hasta que yo le diga, creo que lo vamos a leer hasta el 6, más o menos. ¿Quién me puede leer? Ahí mismo en Números. Sí, no, en Josué. Yo perdón. hablé de Números, que es las leyes que se van a ir desarrollando, y en otros libros más, pero ahora estamos en Josué. Josué 3, 3. Doña del Leida, 1 al 6, ¿sí? si gusta, yo quiero. Sí, está bien, Lorena. Mientras Marcela se ubica. Sí, los Sí, ya lo israelitas encontré cruzan en el el 3, Jordán, perdón. ¿verdad? Sí, vamos a Donde- dejar a Lorena y luego sigue con Samuel. Vamos a poner a Marcela. Entonces, dice, los israelitas cruzan el Jordán, ¿verdad? Ajá, Del 3 hasta el versículo 1 y 6, ¿verdad? Entonces, ajá. ok. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron del Sitín y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así saldrán por donde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino, pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como 1 kilómetro de distancia. Josué les dijo, purifíquense, porque mañana vendrá el Señor a hacer milagros. A los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Palabra del Señor. Ajá. Te alabamos, Señor. Sí. Esta es la parte de Josué que vamos a ver también cuando él pasa el Jordán, se abre el Jordán, cruzan, llegan a Jericó, dan las vueltas de las 7 vueltas de Jericó, caen los muros y ellos entran y dominan la tierra. Es larga, pero es la posesión de la tierra prometida, que no pudo entrar Moisés, ¿verdad? Moisés se quedó atrás. Luego veremos por qué. Luego nos sigue otro libro histórico que está en la primera y segunda de Samuel, que nos va a hablar de los reyes,
Y Samuel está un poco después de Jueces. Bueno, los que quieran buscarlo en el índice, lo van a buscar, si me hacen el favor. Y ya les voy a dar dos cosas que buscar. Ya yo estoy en Samuel. ¿Estás en Yo Samuel? también. Perfecto. Yo Vean, también. La ¿qué primera o diga? la segunda de Samuel. Alguien va a buscar la primera y otra persona me hace el favor y está lista con la segunda cuando yo les diga. ¿Está bien? Ok. Sí, señora. Vamos a irnos a una parte muy hermosa que yo sé que todas la conocemos, pero no importa. Luego todos estos libros los vamos a ver a profundidad. Vamos a ver el 3, capítulo 3, del versículo 1 al 6 también. ¿Quién lo puede leer? Y si quiere, yo le puedo leer, a ver si puedo Ajá, ver ¿está bien, aquí Marcela? la letra es un poquito chiquitilla, vamos a ver. Es que esta Biblia que tengo, la letra es muy pequeña. Ajá, Dice, ¿del 1 al qué, perdón? del 1 al 6. Ok, dice, el joven Samuel seguía, ¿Servía? sí, seguía dividiendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Ujú, Sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Llegó un día llegó un día Elí que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien. Estaba durmiendo en la habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego, luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, comentó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y corrió a Elí, diciendo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quiere? Yo no te he llamado, dijo, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Hasta ahí llega el sexto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ok. Ya sabemos que Samuel, el llamado, vamos a ver después que también es profeta que va a escoger al rey, a los reyes, ¿verdad? Pero lo importante de Samuel, aparte de todo, si lo vemos en la parte espiritual, fue la obediencia y la humildad de decir, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora, vamos a la segunda de Samuel. En la Ya la segunda tengo. de Samuel, vamos a irnos al 11 y le voy a pedir tal vez a Vicky que me haga el favor de leerla. El adulterio de David. Del 11 vamos a leer, puede ser hasta el 9 para que terminemos toda la historia. El, ese es el 12, capítulo. Ajá, capítulo 11, capítulo 2. ajá, versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer. Vicky, ¿lista? Sí, señora. Diga. Sí. El adulterio de David. A la vuelta de año,
en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Elián, la esposa de Urías, elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías alitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Palabra de Dios. Bueno, no vamos a entrar a la explicación. ¿Por qué? Porque luego entraremos en ella, pero vemos cómo ya ahí se evidencia David y todo el proceso del rey que él tenía, ¿verdad? Recuerde que hay mucho antes de eso para escoger a David. Eso lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un género histórico de hechos que se vivieron, que, como decíamos, no es importante el lugar exacto donde se dio la fecha y todo. No. Lo importante es qué nos está enseñando y cómo esto nos lleva a la salvación. Y esto es básico en nuestra vida, porque ¿de qué le sirve al levita o al fariseo o al maestro saber la palabra de memoria? Lo importante es si esta palabra nos puede llevar a la salvación. ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos tomar de bueno de esta y qué podemos evitar hacer, verdad? Porque nos señala lo bueno y lo malo. Otro género, perdón, porque es que vieras que lo tengo en forma de presentación y cómo me cuesta. El género poético. El género poético es una forma de expresar los sentimientos que nacen desde el corazón de hechos realmente concretos, reales. Y la persona que escribe todos estos, el Salmo, el Cantar de los Cantares, Filipenses, va a ser en una forma poética, en una forma romántica. Por eso vamos a ir a Filipenses y vamos a ver quién quiere leer Filipenses del 2 al 11. Podría ser, no sé, Ana Cascante, alguien que quiera ayudarnos. No sé si Ana dice que sí. Filipenses, ¿dónde está Filipenses? Está en el ¿qué? Nuevo Testamento. Filipenses. Está después de Gálatas, Efesios, Filipenses. Lo buscamos. Y vamos a buscar el Filipenses. 2 del 5 al 11. 2 del 5 al 11. Exacto. Del 5 al 11. 5. ¿Dónde está 5? Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de la condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios,
sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda la lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, con mucho gusto. Vemos aquí que esta parte a mí me impacta. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, estamos ante una forma poética de decir que el Señor es todopoderoso, solo que lo dice en una forma más sencilla, pero siempre suena a poema. Claro, mucho más poema nos suena el Salmo. El Salmo 56, que estaría en cuál parte de la Biblia estaría, ¿en el Antiguo o en el Nuevo? Buscamos los salmos y entre esos salmos, ¿verdad? Espero que los estén buscando. Recuerden, si no encuentro los salmos, ¿qué hago? Voy a mi índice, ¿verdad? Abro el índice y digo, salmos, ¿de qué será? ¿Del Nuevo o del Viejo? Bueno, la respuesta correcta sería, ¿en dónde? En el Antiguo. Ajá, en el Antiguo. En el Antiguo Testamento. Excelente. Doña Leida, yo tengo una pregunta. Ese Sí. paréntesis, digamos, dice, por ejemplo, Salmo 56, pero entre paréntesis sale el 55. ¿Usted me puede explicar qué Es significa? que, ajá, hay Biblias que dividen, aparte del número 3, pone 3A, 3B y 3C. Ya, depende de la Biblia que usted tenga. Entonces te dice Salmo 56 y en algunas Biblias el 56 es el 57 y además de eso tiene una división A, B y C. ¿Ok? Y la referencia que tomamos es el número que está fuera del paréntesis, ¿verdad? Que está primero. Exactamente, está Perfecto. primero. ¿Ok? Gracias. Entonces, si buscamos el Salmo 56, ¿verdad? Del 2 al 5. Usted ve que dice 41, 68, 67 y ahí va, ¿verdad? Usamos el que está afuera y leemos. Si gusta, me lo puede leer si me hace el favor. Yo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Ya. muy bien. Entonces era el Salmo 56, ¿verdad? Ajá. Dice, el 2 dice, oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día, me hostigan todo el día y miran cómo me debato. Qué numerosos son mis adversarios. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios, confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Palabra de Dios. Hasta el 11. Hasta el 11. Oigo todo el día palabras hirientes, no piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre.
Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? Palabra de Dios. Muy bien. Te alabamos, Señor. Vean ustedes cómo va este salmo hablando y hace preguntas, y cuando uno proclama un salmo, tiene, de hecho, se supone que el que proclama un salmo debe cantarlo. Entonces, el estribillo, oh Dios, ten piedad de mí. Entonces, alguien que tenga una buena voz, ¿verdad? Canta, oh Dios, que tengan piedad de mí. Y todo el mundo contesta. Pero a la hora de proclamar el salmo, la persona también lo canta. Por eso muchas veces lo hacen los hermanos del coro, nos hacen el favor de proclamar el salmo completo. Si no fuera así, nosotros tenemos que hacer una entonación poética. Oh, todo el día las palabras hirientes no piensan más que hacerme daño. Se agrupan, se aculpan, se ocultan. Me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Tú me contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retroceden mis enemigos el día en que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? Entonces la entonación es así como un poco más poética. Ahora, Hay que ensayarla, doña Leida, hay que ensayarla. sí, claro. Y hay que darle la entonación. Ahora, viene el Cantar de los Cantares, es un poema de amor entre, ahí pareciera la mujer y el hombre, pero realmente es la iglesia y Cristo. Es lo que Cristo nos dice con amor. Bueno, entonces ahora vamos a Cantares. poner... Ya encontré Cantares. Ay, qué bien. ¿Dónde? Cuénteme dónde está Cantares. En el Antiguo Cantares está en el Antiguo, ¿verdad? Muy bien, No, en el Antiguo Testamento. Muy Sí, bien. sí. Y Cantares viene del 4 Del 4 al 1 y 1-4. versículo 1, 4, sí. Exacto. Entonces recuerde que es muy poético. Entonces tratemos de entender el sentido. Ok, lo leo yo entonces, Aleida. Sí, léalo. Ok. Qué hermosa eres, amor mío. Qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Tus dientes, todos perfectos, son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquilla. Tus labios son rojos como hilos de escarlata y encantadoras tus palabras. Tus mejillas son dos gajos de granada escondidos tras tu velo. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David. De ella cuelgan 1000 escudos, escudos de valientes. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Ve todo lo bello que dice. Le dice a su amada los ojos, su cuello, sus dientes, o sea, ve en ella a una mujer perfecta. Claro, muchos hombres de Cristo usan el Cantar de los Cantares para demostrar su amor a su pareja, ¿verdad? Y se lo da en tarjetas, se lo proclama, porque son piropos a su esposa, pero esos son piropos de Dios a su pueblo. Pero qué belleza, Leida,
de verdad que cómo cuesta la persona que no, bueno, yo personalmente me acuso, ¿verdad? El practicar la Biblia y saberla entender, porque a veces como uno la agarra y uno dice, pero ¿qué me quiere dar a entender? ¿Y cómo empiezo y cómo termino? Pero eso es una Exacto. belleza. ¿Qué tal si usted está muy triste, muy deprimida y siente que nadie la ama y que nadie la escucha y le sale cantar con los cantares? ¿Qué le está diciendo el Señor? Que eres Sí, bella, que te sí. ama, que te ve Ujú, hermosa, que no te va a ujú, dejar. Bueno, sí. y ahí el cantar de los cantares es muy, muy, muy hermoso y muy largo, ¿verdad? Ujú, Hay otro género, el género profético. El profeta es el hombre que habla en nombre de Jesús. Es la boca que usa Dios. A veces nosotros decimos, Dios no necesita a nadie. Y qué equivocados estamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos equivocados? Porque Dios necesita gente que hable por ellos. Necesita gente que enseñe a otros de Él. Necesita nuestros labios, necesita nuestras manos, necesita manos para liberar, manos para acariciar, manos que traspasen el fuego, el Espíritu Santo, cuando las personas sienten ese calorcito. Entonces, el profeta expresa lo que Dios quiere decirle a su pueblo y los exhorta, los llama a la fidelidad con Dios. Y no solo eso, lo más triste para un profeta es que también le toca exhortar, denunciar, reclamar lo que el pueblo está haciendo mal. Y como ustedes saben, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan que está equivocado, que está pecando. A nadie le gusta que le digan, hay que ser fiel a Dios, porque es más fácil vivir en el mundo que vivir agarrado de Dios, y eso lo sabemos nosotros. Entonces, los profetas, los vamos a ver uno por uno, tiene toda una historia de vida, pruebas, persecuciones, injurias, dolores y muertes, dolorosas, y todo por el reino de Dios. Entre los más refunfuñones de todos los profetas que tenemos a Jeremías. Entonces vamos a buscar a Jeremías. ¿Dónde estaría Jeremías? Y se lo vamos a dar a Wilkie. ¿Dónde estaría Jeremías? Jeremías 2, 1, Antiguo 8. Testamento. En el Muy bien. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces vamos y buscamos a Jeremías. Ahí está después Ezequiel, están casi todos ellos, ¿verdad? Juntitos, los profetitas mayores, y después vemos los menores. Pero Jeremías, a veces yo me identifico con él. Ustedes han oído mucho a Vicky que a veces dice que ella es Jonás, ella se identifica con Jonás, pero yo me identifico con Jeremías porque es un gran miedoso y que a veces no sabe cómo decir la verdad y le daba miedo que no lo quisieran y lo persiguieran. Pero el Señor le dijo que no tuviera miedo, que se pusiera las sandalias y dijera lo que tenía que decir. Vamos a leer Jeremías 2 del 1 al 8. Wilkie. La palabra del Señor se dirigió a mí diciendo, vete y grita a los oídos de Jerusalén. Eso dice el Señor. Me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando me seguías por el desierto, por tierra sin sembrar. Consagrado al Señor estaba Israel, primicia de su cosecha. Quien osaba comerla pagaba su culpa. Le alzaba la desgracia, oráculo del Señor. Escuchad la palabra del Señor, casa de Jacob y familias todas de la casa de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí? Fueran tras la vanidad
y se envenecieran? Ni siquiera dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra de estepas y barrancos, tierra árida y tenebrosa, tierra donde no pasa nadie, ni habita hombre alguno? Pues yo os traje a una tierra de huertos para que comierais sus frutos y sus bienes. Pero llegasteis y profanasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Ni siquiera los sacerdotes preguntaron, ¿dónde está el Señor? Tampoco los guardianes de la ley me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal, yendo tras que nada vale. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es un profeta en la cual Dios manda un aviso a un pueblo que lo mandó, le dio la tierra prometida y se olvidaron de él. Y empezaron a hacer su vida, a vivir, a adorar ídolos, hasta los profetas, hasta los sacerdotes. O sea, hubo una maldad general. Es una denuncia. Por eso los profetas denuncian. Esto es una parte de la denuncia que Jeremías hace al pueblo de Israel de parte del Señor. Y hay algo terrible cuando un profeta dice, Yahvé dijo, Dios dijo, oráculo del Señor quiere decir Dios hablando. Y debe uno temblar de susto, pensar que Dios está hablando y que la gente no está escuchando. Y cuando Dios habla es una advertencia de que algo va a pasar en el futuro de nosotros. Bueno, ahora vamos a ir, perdonen, es que vieran que esta cosa no me está funcionando y no tengo ya. Otro género es el género apocalíptico. Este género el autor utiliza, sabemos que Juan, imágenes, visiones, figuras, comparaciones, metáforas, que quiere decir tomar un hecho, exagerarlo o, bueno, esa es una hipérbole, compararlo con otra cosa para expresar lo que quiere comunicar. En lo apocalíptico también hay un poco hipérbole de exageración. Lo utiliza para llevarnos a una verdad revelada en el Apocalipsis. Vamos a ver lo de los números nada más y cuando nos toque el Apocalipsis lo vamos a ver a profundidad. Apocalipsis, el número 666. ¿Qué significa? Bueno, todo el mundo dice pertenece al diablo. El significado es imperfección. 3 veces imperfecto en la plenitud de la imperfección. O sea, que Satanás es plenamente imperfecto ante un Dios completamente, plenamente perfecto. Eso es lo que nos quiere decir ese número en el Apocalipsis. Nos dice mucho con figuras, con la visión de Juan que vio 3 bestias, etcétera, etcétera. En ese momento luego diremos qué significa cada una de esas cosas, pero por ahora vamos solamente a ver los números, como para que entendamos que el Apocalipsis es una interpretación de imágenes, visiones, figuras, números, y que es muy importante entender eso para poder entender el Apocalipsis, el cual, dicho sea paso, hermanos, es uno de los géneros literarios más difíciles de entender desde mi punto de vista. Y hay que interpretarlo muy bien de acuerdo a la Iglesia Católica y no a ciertos desastres y cuestiones apocalípticas de muerte, destrucción,
que si conocemos realmente lo que Dios nos quiere decir y si cantamos, ven, ven Señor Jesús, cuando cantamos eso, es porque queremos que Dios venga a nuestra vida y venga a esta tierra y que diga los buenos, los malos, o sea, algún día tiene que llegar y lo queremos, porque si no viviríamos eternamente aquí, Dios libre. Hay otro número muy importante que es el 144,000, que significa los salvados. Y esto es una combinación del número 12, que simboliza plenitud. 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. 12 discípulos en el Nuevo Testamento que se multiplican por 1000, que se simboliza muchas personas. Cuando estas dos cosas se dan, nosotros nos va a dar un resultado. Bíblicamente se multiplica 12 por 12 por 144 por 1000, que da igual a 144,000. Esto indica que la salvación que viene de la vida eterna cuando llegue el Señor va a ser una enorme multitud. Y tanto viene perfilada en el Antiguo Testamento como se habla en el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová sostienen que solo 144,000 se van a salvar. ¿Y desde cuándo vienen predicando esto? Ya pasaron los 144,000, pero ellos siguen basándose en eso. Tenemos que tener claro que ellos no se basan en la Biblia, sino en una compilación y una interpretación de un señor que funda los testigos de Jehová y que lo van pasando de generación en generación. Creen en Cristo, Jesucristo como Dios, pero no creen en Jesucristo como parte de la Trinidad. Contradictorio, sí. No estamos en apologética, pero ahí está la idea. Entonces, para que ustedes y yo como cristianos católicos sepamos que no es que solo 144 se van a salvar, sino todo lo contrario, que va a ser una multitud plena que se va a salvar en el día del juicio final. Para que entendamos estos signos y estos números en el Apocalipsis y otras más que vamos a ver más adelante. El otro género es el Midrash. ¿Qué significa en hebreo darás? Es como un cuento que al que hay que darle un significado. Parte real y otro es adorno de la narración un poco fantasiosa, como para ponerle emoción. No respeta la historia ni la biografía. ¿Qué quiere decir eso? Que les pongo la definición de biografía, aunque todos sabemos qué es, pero es importante leerla tal y como está aquí. La biografía se define como un texto narrativo que cuenta con sucesos relevantes en la vida de una persona en orden cronológico, para entender la personalidad, las motivaciones, los problemas y el trasfondo de los éxitos o fracasos de esa persona. En este caso, cuando se ve la narrativa de este género, no necesariamente tiene que estar apegado a un orden cronológico. Se trata y se evidencia en ella personas con fracasos y éxitos, con miedos, con victorias en Dios. Y este género lo encontramos en la mayoría de los libros que no están en la Biblia no católica, de hermanos separados. Entre ellos tenemos a Esther. Leerse Esther, Judith, Jonás, incluso Sabiduría, es un aprendizaje, un modelo a seguir. El género de Midrash, que quiere decir dar, significa
mirar lo que ellos hicieron y tomar ese ejemplo. Son lo que podríamos decir la luz que nos lleva a Cristo en momentos históricos en que el pueblo de Israel necesitó un Jonás, a pesar de todo lo que hizo, y un Esther, una Judith, una Ruth. Con Judith lo vamos a ver, ¿verdad? Ruth, ahí el papel de Ruth en Judith, y es realmente hermoso. ¿Lo hemos escuchado? Sí. ¿Lo hemos leído muchas veces? Sí. Completo. Si usted no ha leído la Biblia, no lo ha leído completo. ¿Por qué? Porque Esther en la Eucaristía, en las misas, se da por pedacitos y hay que leer toda la historia completa. Para motivarlos a leer, vamos a buscar Esther. Quisiera 3 mujeres que lean esto. Entonces, ustedes escojan entre ustedes, quien quisiera leer Esther, lo hace. Pero me gustaría que fueran mujeres, porque la historia es muy hermosa. Bueno, podría ser un hombre también, pero no importa. Si pudiéramos tener 3 mujeres que nos compartan. Ahí está Mariana, está, bueno, cualquiera, Janet, cualquiera, buscamos a Esther. ¿Dónde está Esther? Esther está en el Antiguo Testamento. Doña Buscamos, Leida, sí. es que aquí me llega Esther hasta el capítulo 10, no el 13. Para ver yo aquí. Sí, yo me equivoqué, puede ser. 7, 8, sí, tiene razón. No, pero, ay, perdón, es el 10. Ok. Ajá, el 10. Y vamos a ver. Vamos a irnos. Vamos a irnos al 13, que sí está, capítulo 13. Sí está, devuélvanse un poquito. Oración de Mardoqueo. Sí, dígame. Lorena levantó la mano. ¿Alguien? Lorena, ¿vas a preguntar? Él empieza. No, es que me enredé. No, es que había levantado, perdón, la mano para participar. Bueno, Ya estoy ya, en Esther, pero ok. En el 13, oración de Mardoqueo va del 12 al 15. ¿Y yo cuál voy buscando entonces? sí, Puedes buscar el 14 del 1 al 6. Y 14. alguien, 14, está a la par del 13. Suena tonto, pero es verdad. Está a la par. Aleida, disculpe, capítulo 13 de Esther. Sí, sí. No, Está en el 4. No, espérense, vean, ahí se pueden confundir porque Sí. ustedes van a ir a Esther. Vayan a la Ajá. primera página, porfa. Todos. Ajá. ¿Ok? Ustedes ven que dice sueño de Mardoqueo y tiene un número en recuadro que dice 11. ¿Lo ven? Ay, mi Dios. Están en la primera página. Sí, Ok. Sí. Ven que dice 11 y a la par dice 1. Abajo dice 12 y dice 1, ¿cierto? Sí, Y sí, luego dice 1. sí. Esther Mm. tiene una compilación de varios hechos históricos, digámoslo así, que la dividen en esta forma. Por eso dicen, no hay 13, pero no hay un 13 de Esther puro, pero sí hay de una oración
que hizo Mardoqueo y que hizo Esther posteriormente, ¿verdad? Y que ustedes van a ver que el 11, 12 y 13 están metidos en el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Esther. ¿Ya lo ven? Sí, ¿vieron los números más grandes? Tiene esta peculiaridad. Perdón, de hecho, en el número 3, digamos, el capítulo 3 aparece un 13, luego en el capítulo 4 vuelve a aparecer otro 13. Exactamente. Y en el número 4 también aparece un 14. Pero Correcto. estamos en los capítulos que corresponden. Bueno, vamos a ver. ¿Quién empezaba con el 13, 12, 15? Estamos oración de Mardoqueo. En el capítulo 4 de Esther, pero en el número grande de oración de Mardoqueo. Ok, no sé quién va a empezar. Si gusta, empiezo yo. ¿Sí está bien? Sería entonces, ahí sería el 13 empieza en el 8, en el que yo tengo, ¿verdad? Exacto. Sí, Del está 8 bien. al cual, Leo, del 8 al cual. Yo lo puse desde el 12 para no leer tanto para que nos dé tiempo. Ah, bueno, perfecto, perfecto, empiezo en el 12. Bien. Dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que no fue por insolencia, ni por orgullo, ni por vanidad que me negué a hincarme ante este orgulloso Amán. Sin embargo, estaría dispuesto a besar la planta de sus pies con tal de salvar a Israel. Pero he actuado así para no poner la gloria de un hombre por encima de la gloria de Dios. No quiero adorar a nadie más que a ti, mi Señor, y no lo hago por orgullo. Ahora, Señor, Dios y Rey, Dios de Abraham, salva a tu pueblo. Ahora que tienes fijos tus ojos en nosotros para destruirnos y para hacer desaparecer el pueblo que te pertenece desde el principio. No abandones a tu pueblo, al que libraste de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una oración que hace Mardoqueo pidiendo por el pueblo de Israel que lo mandaron a matar por no hincarse ante un decreto que mandó el rey por medio de Amán, que era un hombre poderoso que estaba ahí y sabía que los israelitas no se inclinaban ante los hombres, ni ante un Dios que no fuera el Dios único. Entonces tiende una trampa Mardoqueo que contaba con el beneplácito del rey para matarlo. Entonces él hace esta oración y la única persona que puede salvarlos es Esther, sobrina de Mardoqueo, que está en el palacio y que es la reina. Y Mardoqueo la busca. ¿Y qué hace Esther? Algo que les he dicho, que para un retiro y para todo lo que necesitamos hablar con alguien, lo que sea, debemos hacer ayuno y oración. Entonces vamos a escuchar del 14, de ahí mismo, del 1 al 6, la parte de la oración de lo que hace la reina Esther. Es que, bueno, yo lo voy a leer, pero es que vieras que mi Biblia viene con letras. O sea, digamos, dice como LMN. Ajá. Ok, bueno. A partir del Señor y Dios nuestro, ¿eh? Es que como tiene otros números. O por su parte. Es oración de Esther. Ok. Bueno, ella se quitó su vestido y eso, ¿verdad? Y se humilló. Y dijo, Señor y Dios nuestro, tú eres nuestro único. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti. Y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y a nuestros padres de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto dijiste. Ahora hemos pecado en tu presencia, nos has entregado a nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se han contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos, para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad, para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar.
para abrir las bocas de las gentes en alabanza de sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. No sé cuánto más. Ahí está bien. Yo nada más quiero resaltar en el mío, dice así. La reina Esther se refugió junto al Señor, presa de una angustia mortal. Se había quitado sus vestidos de reina y se había puesto vestidos pobres y luto. En vez de ricos perfumes, se había cubierto la cabeza de ceniza y de basura. Humillada severamente su cuerpo y en vez de adornarlo con joyas y cubrir con sus cabellos y con joyas, lo cubría con sus cabellos sueltos y así suplicaba al Señor, el Dios de Israel. Y ella empieza, o sea, ¿qué hizo? Ayuno, oración, humillación, para que Dios librara a ese pueblo de la matazón que iba a ser del pueblo de Israel, que era su pueblo, que dicha de paso, el rey no sabía que ella era judía. En el 15, del 4 al 13, no sé si alguien lo quiere leer. Orfa, muy bien. La escuchamos, Orfa. Estoy más perdida. Está perdida. En el 15. Sí, porque el mío llega hasta el 10 de Esther. Elogio a Mardoqueo. Ok. No. Esta se presenta ante el rey. Ve a ver si lo logras. Si hay un título así. Se presenta ante el rey. Estaría, en el mío está en el capítulo 4. Sí. Y ahí antes del 5, exacto. Donde dice, al tercer día hubo terminado su oración. Bueno, lo voy a leer yo. Se quitó sus vestidos de penitencia y se puso traje de gala. Deslumbrante de belleza, invocó al Dios que todo lo ve y que salva. Y luego tomó a sus 2 damas. Se apoyaba en una de ellas mientras que la otra la acompañaba, sosteniendo la cola de su traje. Estaba en la cumbre de su belleza, estaba sonrojada y su rostro irradiaba confianza. Sin embargo, el miedo hacía estremecer su corazón. Después de haber atravesado todas las puertas, se presentó ante el rey. Este estaba sentado en su trono real, revestido de todos los ornamentos para las fiestas solemnes. El brillo del oro y de las piedras preciosas lo hacían aparecer terrible. La resplandeciente de gloria levantó la vista y lanzó una mirada furiosa. La reina se desmayó y se puso pálida e inclinó la cabeza sobre la dama que lo acompañaba. Dios entonces transformó el corazón del rey. Dios entonces transformó el corazón del rey y lo puso a la ternura. Muy preocupado, el rey se levantó de su trono y la tomó en sus brazos hasta que volviera en sí. La reconfortaba con palabras llenas de delicadeza. ¿Qué te pasa, Esther? Soy tu hermano, tranquilízate. No morirás. Nuestro decreto se refiere a la gente común. Acércate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se los dejo ahí para que lo sigan leyendo, por quien no lo ha leído. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento, usted ven que es como muy poético y dramático, ¿verdad? Y se desmayó y el corazón y tocó el corazón del rey. O sea, es una narración hermosa en la cual ella se desmaya porque en ese momento había un decreto que nadie se podía presentar ante el rey sin que fuera llamado. Y de hecho, la reina
anterior a Esther fue sacada porque el rey la llamó y lo despreció. Entonces después él escogió a Esther entre muchas que habían. Claro, Dios ya tenía ese proyecto. Cuando él ya ve que el rey se le queda viendo así como tan serio, dice, ya me mató, ya hasta aquí llegué y no pude ayudar a mi pueblo, y se desmaya. Y como dice la palabra, Dios toca su corazón con ternura, con amor hacia ella y más bien la vuelve. Y cuando él la vuelve, él le pregunta que por qué tiene miedo, que qué quiere pedir, que quiere hablar, que hablara con confianza, digámoslo así. Y ustedes lean para ver qué es lo que dice y qué es lo que pasa. Pero es una narrativa hermosa. Y como decíamos, narra una serie de hechos secuenciales desde Mardoqueo, que no se quiere inclinar, que busca a la reina Esther, que Esther se prepara en oración, que luego se prepara hermosa para ir a presencia del rey, porque no es llena de ceniza, basura encima. ¿Y para qué? Para abogar por el pueblo de Israel. Y ustedes terminen de leer Esther, porque si ustedes las empiezan y la terminan, realmente es hermosa. Doña Ereida, ¿usted podría poner un momentito la diapositiva anterior donde se definía el género? Es que me parece un poquito más complejo, Más complejo. para mí. Entonces, por lo menos para revisar la definición, un momentito nada más, es que estoy anotando. Ajá, espérese para ver si yo puedo devolverla porque tengo problemas. Ya, ahí está. Es como un cuento que hay que darle un significado. ¿Cuál significado le estamos dando? El espiritual, un plan de Dios. Nadie se inclina ante otro ídolo de carne o de metal, solamente al Dios único se adora. Esa es la primera enseñanza. La segunda, el Señor tiene un proyecto con el pueblo, lo cuida, lo protege. ¿Por qué? Porque pone a una reina que tiene poder para salvar a ese pueblo. Pero esa reina, humildemente, antes de ir, hace ayuno, hace oración, hace sacrificio. Y luego se presenta ante el rey, que es que tiene poder para abogar por su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Toca el corazón del rey. Y vamos a ver que suceden cosas buenas para el pueblo. ¿Ya? Maleni, ¿apuntaste? Sí, señora, gracias, sí. Okay. Gracias. Vea que dice, es parte de un hecho real y se adorna con narraciones fantásticas. Era una mujer hermosa, con joyas, con vestido perfumada y la exaltan, ¿verdad? La exaltan. Y más adelante, muy interesante, todo lo que Amán hace para hacerle daño a Mardoqueo. Ahí se los dejo de tarea. Les voy a dejar de tarea leerse Esther. Ahora vamos con Judith. ¿Qué le pasa a Judith? Judith también en el antiguo, ¿verdad? Dice Judith en el 13, ¿verdad? Para que lo busquen ahí. Judith 13, ahí sí está normal. Del 1 al 5. Esa nada más di una partecita porque si no duramos mucho, ya son 8:30. Y no he terminado. Judith 13, del 1 al 5. También está en el antiguo. Sí, voy a leerlo para apresurarnos un toquecito. Dice, cuando se hizo tarde, sus oficiales se apuraron en irse. Bagoaz cerró la carpa por fuera y después de haber despedido del lado de su amo a los que pertenecían todavía, todos fueron a acostarse fatigados por el exceso en la bebida. Judith fue dejada sola
en la tienda con Holofernes, hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera cerca del dormitorio y que esperara su salida como ella le había dicho, la hacía diariamente. Además, había tenido una precaución de decir que saldría a hacer su oración y había hablado con el mismo, en el mismo sentido con Boaz. Todos se habían ido de la carpa y de Holofernes, y nadie grande o pequeño se había quedado en el dormitorio. Judith, al lado de la cama, dijo interiormente: Señor Dios de la fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Palabra de Dios. Esta es una mujer que salva de Nabucodonosor, un rey que quería exterminar todos los pueblos y el pueblo de Israel, y ella lo salva emborrachando a su jefe y cortándole la cabeza, lo cual en ese tiempo era el más poderoso, era el que gobernaba los ejércitos de Nabucodonosor, y era una estratega increíble, y ella lo logra por la belleza de ella y por la fortaleza que le dio Dios y por la estrategia que Dios le dio. Si leemos a Judith, vemos que todo el pueblo oró, ayunó, se preparó, ella también, y salvó al pueblo. Sabiduría 10. Solamente vamos a leer de sabiduría el 19 para lograrlo, ¿verdad? Para lograr el día de hoy. Ya ubicaron sabiduría 10 y buscamos versículo 19. Si quiere se lo leo, doña. Perfecto, dígame. El 19 dice: a sus enemigos, en cambio, los hundió y luego los sacó del fondo del abismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a ir a Jonás, que es el último, que ese se lo voy a dejar a Vicky porque todo el tiempo que habla Jonás. Y entonces, para que la gente sepa por qué ella dice Jonás, y le entiendan a la profundidad más o menos, y en algún momento lo vamos a predicar también y a revisar a Jonás. Entonces, para que ustedes también lo tengan ahí pendientes. Antiguo Testamento, del 1, 3, luego del 3, el 7 y el 15, no corrido, sino cada uno separado. ¿Está bien? Estoy buscándolo. Jonás. Literal. Literal. Está después de Abadías, Oseas, Amós, Abadías y Jonás. Es pequeñito. Es que eso es... Como es pequeño, tiende a perderse. Pero Jonás, en lugar de... Jonás, aquí está. ¿Cuál de Jonás? ¿De Jonás qué? ¿De Jonás qué? 1, 3, 7. 3, 7 y 15. Lo vamos a leer no corrido, sino separado. Ok, vamos a ver. El 1, 1, el 3. Ajá. Okay. Se El levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Como si se pudiera si se pudiera esconder, ¿verdad? Vamos a ver. Ya vos sabes qué jeticas, que me suena. En 7. Después se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás.
Y viene el 15. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar y el mar calmó su furia. Ok, yo voy a leer para que entiendan un poco. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron sacrificio y hicieron votos. Ahí Jonás, el Señor lo manda a Nínive como profeta a predicar que los iba a destruir por el pecado. Pero Jonás no quiere ir. Entonces se va a Tarsis en el barco y como según él se escondía el Señor, ¿verdad? No pudo porque empezó una gran tempestad y ellos se empezaron a preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿Quién ha pecado para que esté tan bravo y cuál Dios? Y le hablan a Jonás. Y Jonás dice, sí, es culpa mía. ¿Y qué tenemos que hacer contigo? Y él dice, tíreme al mar. Lo tiraron y la tempestad se calmó. Pero como dice este género literario, que es un hecho real, pero está un poco fantasioso y exageradito, él es tragado por una ballena. Y ahí ustedes ya saben la historia de Jonás en la bañera, que luego lo va a tirar, ahí se arrepiente, le pide perdón al Señor y todo, la ballena lo tira y se va a Nínive a predicar. Y tras de todo, predica, salva al pueblo y se enoja porque lo salvó. Bueno, no importa, también hay que leerse Jonás y entenderlo y ahí lo vamos a ver posteriormente. No se pudo escapar. Y el último, sí, el último género es el sapiensal, es decir, sabiduría. Corresponde a consejos útiles para vivir con sabiduría. Recoge la reflexión de los sabios, en especial del rey Salomón. La mayoría de sabiduría está escrito por él, igual que los proverbios, que ustedes saben que Salomón le pidió al Señor esa sabiduría y Dios lo premió con ello. Y fue famoso por su gran sabiduría, por eso él escribe. Para ello, vamos a leer solamente Proverbios 17:20 y 17:20 y también alguien que me lea 8 al 11. Gretel va a leer del 8 al 11 y Silvia Rodríguez, si está, del 17 al 20, si me hace el favor. Doña Leida, disculpe, el capítulo 17 y 20. El versículo 20, exacto. Mente retorcida no hallará la dicha. El del ¿Perdón? lenguaje No le oímos bien, no sé por qué. ¿Aló? ¿Puede ¿Ahí? repetirlo? Mente no hallará la dicha. El deslenguado caerá en la desgracia. Muy bien. El mío dice, el que actúa con doblez no hallará la felicidad. Las malas lenguas caerán en desgracia. O sea, es un buen consejo, ¿verdad? Es sabio. Del 8, 11 y 14. Ok, yo, doña Leida. Sí, Gretel. Ok, 8 del 11 al 14. Pues la Exacto. sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar. Yo la sabiduría habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. El temor de Yahvé odia el mal. Aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. Dispongo de juicio y eficacia, de inteligencia y valor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que no es necesario, y eso es lo que me gusta de Proverbios y sabiduría, que es tan sencillo que es como muy cotidiano y podemos entenderlo fácilmente. Y para terminar, sabiduría
14, del 12 al 14. ¿Cualquiera de ustedes? Yo, doña Leida. Está bien, perfecto. Hoy me metí, hoy sí pude. Eso, Rocío, qué bueno. Me alegro Hola. mucho. ¿Cómo están todos? Hola, Bien, Robin, qué linda. La inversión de los hijos fue el comienzo de la perversión. Esa inversión corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo y por eso su destrucción está decidida. Hasta ahí, doña Leida. Sí, hasta el 14. Está Ajá. hablando del origen de los ídolos. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Incluso más adelante habla que algunos reyes se hicieron cuadros, estatuas. ¿Y qué pasó? Que lo hicieron, los artesanos eran tan buenos que lo hicieron tan bien, tan perfectos, que el pueblo empezó a endiosarlos y a verlos como una perfección que no tenían y adorarlos. Y ahí, a partir de ahí, empezó a pervertirse el pueblo. Entonces, ¿qué ídolos podríamos usted y yo tener? Y ya hemos hablado en algunas ocasiones, el esposo, la esposa, los hijos, el dinero, el cuerpo, lo material. Ahí hay muchos ídolos que no ponemos a Dios en su lugar. Y yo quería terminar con el símbolo del agua. El agua significa destrucción. Por ejemplo, en el Génesis, cuando se llena todo el agua, se lleva todo, limpia. En el Éxodo también lo encontramos, 30:18. Es un símbolo de bendición en Jeremías, porque va a utilizar el agua como esa bendición que es, porque el agua es purificadora, así como una necesidad espiritual. Y lo encontramos en el Salmo 42. Todos ellos se los dejo para que ustedes los busquen. Como decía, el agua simboliza nueva vida. Por eso, la aspersión, santiguarse con agua, nos recuerda el compromiso bautismal. Recuerde que en el bautismo el Señor nos hace primero con agua. ¿Qué esa agua significa? Que estamos limpios, libres. Y como dice Mateo 3:11, yo os bautizo con agua para conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. O sea, nosotros sabemos que Juan el Bautista lo hacía con agua. Más Jesús lo hizo con el Espíritu Santo y así lo seguimos haciendo con agua y con Espíritu Santo a través de los sacerdotes. Por lo tanto, el agua bendita o exorcizada se usa para bendecir a las personas, los lugares, objetos y también, y lo saqué de un libro de sacramentales dado por la iglesia y también está en el catecismo, que se puede echar en alimentos y bebidas. Si la bendición es en sitios o lugares que se va a hacer la aspersión del agua bendita, hay una oración que podemos encontrar en internet y que aquí está, que nos ayuda. Usted puede ir echando su agua bendita, exorcizada en su casa, diciendo esta oración. Que sean derrotadas las insidias del enemigo infernal y que nos proteja de cualquier presencia nociva y que podamos disfrutar de la serenidad y salud. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros enseñamos el uso de los sacramentales mucho del agua, de la sal y del aceite. Entonces, cada formación voy a explicar qué sentido tiene.
Hay otra oración también, y debo aclarar que solo los sacerdotes pueden exorcizar o bendecir el agua. Entonces el sacerdote pone sus manos y dice: oh agua, criatura de Dios, te exorcizo en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús Cristo, su Hijo, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Te exorcizo para que puedas poner en fuga todo poder del enemigo y puedas erradicar, suplantar a ese enemigo con sus ángeles apóstatas a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos en el mundo en llamas. Amén. O sea, en el último momento. ¿Ustedes ven esta oración? ¿Qué es lo que vamos a quitar? No es un fetichismo. No es magia. Es un sacramental. Lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica y los sacerdotes tienen esta oración para bendecir. Y lo dice claramente: para que se fugue el enemigo. Entonces, cuando echamos agua exorcizada, estamos sacando todo espíritu del mal de nuestros hogares, del edificio donde trabajan, del terreno, de lo que sea. Por eso el agua exorcizada y bendita es un sacramental fuerte que la Iglesia Católica lo avala. Hay otra que es esta: oremos con Dios por la salvación de la humanidad. Construiste tus mayores misterios con esta sustancia del agua. Con su amabilidad escucha nuestras oraciones y derrama el poder de su bendición. En este elemento preparado para muchos tipos de purificación, que esto, tu criatura se convierta en un agente de gracia divina al servicio de tus misterios, que ahuyenten los espíritus malignos y disipen enfermedades, que todo en los hogares, edificios de los fieles que se rocíe con esta agua pueda ser eliminado toda impureza y librado de todo daño. No permitas que el aliento de la infección ni en el aire portador de enfermedades permanezcan en estos lugares. Que las artimañas del enemigo al acecho no sirvan de nada. Deja que lo que pueda amenazar la seguridad y la paz de los que viven aquí sea puesto en fuga por la aspersión de esta agua, para que la salud obtenida invocada en el santo nombre de Jesús sea segura contra todo ataque por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el sacerdote vierte el agua en forma de cruz. Ahora se hace una mezcla de sal y agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso lo hacemos mucho, lo hace mucho el Padre en la hora santa. Entonces, hermanos, esta es la lección de hoy. Y yo espero que les haya servido y entender que la Biblia tenemos que verla desde esta perspectiva, con estos géneros literarios, y también vamos a hablar luego de las posiciones de cada apóstol y de cada profeta y que quiere darnos a entender. Entonces, por hoy llegamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos tu sabiduría para poder comprender con la ayuda del Espíritu Santo todos los géneros literarios, para comprender qué nos quieres dar para nuestra historia de salvación. Cómo nos enseñas a través de tu palabra qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar con nosotros mismos, con nuestros hermanos, dentro del plan que tú tienes para cada persona, cada proyecto. Pedimos, Señor, que tú siempre seas constante en nosotros y que tu palabra entre en nosotros como espada de doble filo, que siempre salga dejándonos ahí sembrado esa palabra que en algún momento, en algún accidente, en algún momento de premura, en un momento de tristeza,
nos sea de consuelo, de paz y de guía. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera aclarar. Aleida, Sí. Ha estado preciosa la de hoy. Aprendemos haciendo. Así Le es. agradezco el involucramiento, hace que pongamos más atención y que nos llame más la atención. No sé si los demás concuerdan, pero yo le agradezco. Con Y la gusto. felicito. Gracias. Esa es la idea, que aprendamos y usemos para poder